Bueno chicos, vamos a empezar a hablar del tema que sigue sin la y bueno, vamos a tocar la dispepsia. Como algunos de ustedes ya hemos hablado de esto en clase práctica, ¿no? Seguro que en algún momento ya han tenido oportunidad de presentar o de tener un paciente con estos síntomas, con este diagnóstico. Dispepsia proviene del vocablo dis, que significa mala, y pepse, ¿no? En principio la definición de dispepsia era como una digestión difícil, es un grupo heterogéneo de síntomas localizados en la parte superior del abdomen, es decir, en el hemiabdomen superior, puede incluir con dolor epigásticos, plenitud, saciedad precoz, anorexia, rictos, náuseas, vómitos, extensión abdominal. Puede presentar múltiples manifestaciones de enfermedades, simulando enfermedad gastroduodenal. Clasificación podemos clasificar en distintas formas. En este caso tenemos una dispepsia no investigada, la dispepsia orgánica, que es el 20-30%, y la dispepsia funcional, que es la de que aumenta el gasto, ¿no? De 70 al 90%. La epidemiología no afecta la supervivencia, produce altos costos económicos en la atención médica, afecta la calidad de vida del paciente, de la persona de forma notable. Es una de las principales causas, o una de las causas del ausentismo laboral, y representa un 40% de atenciones en atención primaria, en consultorio primario, ¿no? Del primer nivel de atención. El 20% o 30% de las consultas en gastroenterología. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar estos síntomas? Fumar, el consumo de AINES, sexo femenino, infección por pylori y factores genéticos. ¿Sí? En el Perú la prevalencia es de casi 60%, con una media de 31%. El 70% es de causa funcional, ya lo mencionamos. ¿Sí? Hay tipos de dispepsia funcional. La dispepsia funcional ocupa el 11% de diagnósticos en todo el mundo. ¿Sí? Tenemos un poquito de fisiopatología. ¿Sí? Se cree que la dispepsia es la teoría planteada, ¿no? Una disfunción del eje intestino-cerebro, ¿sí? A causa del estrés, alteraciones hormonales y el efecto de neurotransmisores en el tubo digestivo. Todos estos van a confluir en el tubo digestivo para producir un sinnúmero de síntomas relacionados con esto. Alteraciones de la microbiota es otro factor propuesto como causa etiológica de la dispepsia. Así, la carga bacteriana en la mucosa abdominal puede producir un proceso inflamatorio o el crecimiento excesivo de las bacterias como en el SIBO, sobrecrecimiento bacteriano. Existe en la dispepsia una disfunción sensitivo-motora gastrointestinal con deterioro de la acomodación gástrica, hipersensibilidad visceral y retardo en el vaciamiento gástrico. Vamos a ir viendo más adelante cómo estos blancos, estos lugares de afectación a nivel funcional o fisiopatológico, nos van a presentar síntomas distintos, ¿sí? Bueno, la dispepsia de causa orgánica, dijimos que hay dos tipos, ¿no? Una orgánica y otra funcional. Entonces nos quedamos ahí, tenemos una dispepsia no investigada, y cuando empezamos a investigar tenemos la de causa orgánica y funcional. Las de causa orgánica pueden ser como causas: enfermedad por reflujo, gastroparesia, infecciones gástricas agudas, isquemia, neoplasia, parásitos y un sinnúmero de otras enfermedades, trastornos pancreatobiliares, dolor biliar, neoplasias pancreáticas, pancreatitis crónica. Entonces vamos hablando pues de una lista larga de posibilidades diagnósticas o etiológicas, ¿no? Al hablar de una dispepsia orgánica tenemos que entender básicamente que se produce secundario a un proceso orgánico, ¿verdad? O sea, tenemos por ejemplo una neoplasia pancreática que va a generar dentro de su sintomatología un dolor, ¿sí? Molestia o disconfort epigástrico. Por lo tanto, se consideraría una dispepsia. Cuando ya tenemos, digamos, una aproximación, una sospecha diagnóstica de la dispepsia, seguiremos buscando de acuerdo al entorno del paciente, con una anamnesis adecuada, con una epidemiología del paciente,
antecedentes personales patológicos, familiares y demás para buscar ciertas enfermedades hereditarias o de exposición a algunos agentes que podrían estar causando el problema. ¿De acuerdo? Entonces, dispepsia. Hay que ver la causa orgánica de esto. Bueno, el consenso de Roma 4 clasifica la dispepsia con 4 síntomas cardinales, ¿sí? La plenitud postprandial, la saciedad precoz, el dolor epigástrico y el arroz. Entonces, ¿cómo vamos a ver la dispepsia en base a esta clasificación? Roma 4. En los estudios se van a realizar un interrogatorio donde vamos a identificar estos síntomas cardinales y vamos a definir dónde se va a situar el paciente. Puede ser orgánica o funcional. Ya sabemos que la orgánica, ¿cuánto por ciento de las dispepsias ocupa? Muy bien. Entonces, ¿es más frecuente o menos frecuente? Menos frecuente, ¿verdad? Entonces vamos a ir buscando, a ver, si es dispepsia, ¿cuál de las dos será? Entonces vamos a empezar a investigar los síntomas. Dentro de todo, tendríamos que sospechar siempre la infección o no del helicobacter. Y según los grupos etarios, los factores de riesgo y los síntomas, los signos y síntomas que presenta el paciente, se puede definir si se hace una endoscopía o si se hace un rastreo, screening, tamizaje o diagnóstico por otro método no invasivo para buscar el Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar el Helicobacter pylori. Se puede plantear como medida también de estudio complementario en ecografía, ¿no? Entonces tenemos una dispepsia y la orgánica podría ser producida por una enfermedad acidopéptica, una enfermedad por reflujo o una neoplasia gástrica. Tendríamos que indicar una endoscopía digestiva. ¿Sí? En la dispepsia funcional hay síntomas crónicos de fisiopatología heterogénea y que no tiene factores de riesgo. ¿Okay? O que además, o después de haber investigado o descartado causas orgánicas, los síntomas persisten. ¿Ok? Dispepsia funcional. Hay que estar atentos, como acabo de decir, a quienes les puedo o les debo hacer una endoscopía, a los pacientes que presentan signos de peligro o alarma. ¿Y cuáles son estos? Pérdida involuntaria, más del 10% del peso corporal de forma involuntaria espontánea. ¿Bien? Síntomas o signos de disfagia o timofagia, anemia por deficiencia de hierro, vómitos persistentes, masa palpable, historia familiar de cáncer gastrointestinal. Entonces, si tenemos dispepsia y tenemos signos de alarma, vamos a indicar una endoscopía digestiva alta y buscar, ¿sí?, la causa orgánica de la dispepsia. El consenso de Roma 4 ¿sí?, ha definido, ha redefinido la dispepsia y ha reacomodado un poco los síntomas, los factores de riesgo, ha diferenciado la enfermedad por reflujo y demás. ¿Sí? Entonces vemos que en la clasificación de Roma 4 la dispepsia va bajando en incidencia, dado que tenemos, digamos, una diferenciación a nivel de los signos y síntomas y por lo tanto ha salido o se ha separado un grupo importante de pacientes con síntomas distintos. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya dijimos, los AINES, ¿sí?, el consumo de antibióticos, la ansiedad, el consumo de alcohol, factores genéticos. La incidencia es mayor en mujeres que varones. Bien, estos medios les han acomodado. ¿Cómo investigamos la dispepsia funcional? Uno o más síntomas molestos, como pueden ser plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico, ¿sí?, ausencia de enfermedad estructural, o sea, de organicidad, incluida una endoscopía digestiva alta, que tenga 3 meses previos de síntomas y que hayan comenzado estos 6 meses antes del diagnóstico, 3 veces por semana durante los 3 últimos meses y que estos hayan empezado hace 6 meses. ¿Bien? Entonces tenemos dos tipos: el síndrome de malestar postprandial, ¿sí?, que debe cumplir estos criterios según Roma 4, y son plenitud postprandial molesta que afecta actividades habituales, saciedad precoz impide terminar la porción habitual. Entonces, ¿cuántos
tipos de dispepsia funcional tenemos? Muy bien, pregunta de examen, ¿no? Defina dos tipos. La dispepsia funcional se clasifica o se divide en completa. Tienen que saberlo porque es parte del programa y entenderlo además. Entonces es fácil enfocar ese tema y definir al paciente, catalogarlo y ubicarlo en una posición diagnóstica. Bien, entonces la dispepsia funcional con estas características se clasifican en síndrome de diestrés postprandial y síndrome de dolor epigástrico 2. Bien, la dispepsia funcional. Criterios tiene que presentar plenitud postprandial, ya sea precoz, y que no haya evidencia de enfermedad orgánica, sistémica o metabólica como una endoscopia digestiva alta negativa. O sea, te le hago una endoscopia no tienes nada, pero el dolor persiste. Entonces estamos en este nivel. ¿Cuáles pueden ser los otros síntomas? Vómitos, pirosis, síntomas que alivian con la evacuación de gases, y es muy frecuente que yo me hincho, tengo gases en el izquierdo del abdomen, ¿verdad? Y descartar otros síntomas. Síndrome de dolor epigástrico que se debe presentar por lo menos un día a la semana, ¿sí? Más de un síntoma. Dolor epigástrico molesto que interrumpe hacer actividades o que afecta las actividades habituales, ardor epigástrico, ¿sí? Y que no hay evidencia de enfermedad sistémica. Entonces, en una no puede comer porque se llena rápido, y en la otra le duele, le molesta, tiene pirosis, ¿sí? Asociado al dolor y al diestrés postprandial. ¿Sí? Y los criterios auxiliares pueden ser inducido o aliviado por alimentos, por el ayuno, distensión epigástrica postprandial. Y esto es muy común, al menos los que están rotando ya seguro, los que han hecho su rotación de gastro, se han encontrado en el consultorio, no se me hincha la barriga, me duele, no puedo, es muy frecuente la consulta. Bien, entonces volvemos, de acuerdo al grupo etario, ¿tiene o no tiene factores de riesgo? Menor de 30 años o sin factores de riesgo presentes, podríamos ver de hacer un tratamiento empírico primero o ver el caso del paciente, pero sin criterios de gravedad, ¿verdad? Si tenemos antecedentes por un criterio de gravedad, muy bien. Entonces vemos que la dispepsia o el síndrome de dispepsia postprandial y el dolor epigástrico comparten un montón de síntomas, ¿sí? Y que a veces es difícil reconocerlos o representan ambos. ¿Bien? Entonces, vamos. Historia clínica. ¿Qué síntomas presentan? Acidez, agitación, ¿sí? Se puede producir alergia, que puede superponerse a una dispepsia, al examen físico, el espacio de trauma normal, signo de Carnel en la pared abdominal, masa abdominal, ictericia. ¿Eso qué nos va a decir? Que tiene una dispepsia orgánica o funcional, si tiene una masa abdominal palpable. Orgánica probablemente, ¿verdad? Entonces hay que diferenciarlas y para eso las herramientas semiológicas, el examen físico. Me duele, póngase en la camilla, le vamos a hacer un examen de abdomen y el 70% seguro que va a salir normal, pero hay un 20% que sí puede llegar a tener alguna evidencia clínica de que hay una organicidad aparente, evidente o mayor dentro del abdomen. Bien, laboratorio podemos pedir parámetros generales, hemograma, bioquímica, parásitos, y hay que estar siempre atentos a los signos de alarma, chicos. ¿Sí? Un paciente con dispepsia que presenta signos de alarma, no dejarlo y estudiarlo. Entonces, en la evaluación del paciente con dispepsia tenemos primero la dispepsia no estudiada, que es el paciente que llega con sus síntomas en el consultorio, la consulta. Es de síndrome de diestrés postprandial o de dolor. ¿Sí? Entonces lo clasificamos en función. Podemos hacer una endoscopía y lo dividimos o los clasificamos o los ubicamos en una dispepsia funcional o en una dispepsia orgánica secundaria a ¿verdad? A esto, secundaria a al orgánico. En el de dispepsia funcional lo podemos catalogar según los síntomas predominantes en uno de estos dos tipos. ¿Y por qué los clasificamos en dos tipos? ¿O para qué nos serviría esa clasificación? ¿Qué me dice? ¿Alguien se le ocurre algo? Para el tratamiento. Muy bien, correcto, son diferentes, ¿verdad? A uno le duele y en el otro se le cierra, se le hincha, se le inflama y no puede comer. Entonces hay que tratarlo y son de diferentes tipos. Entonces hay
clasificación para que tengamos un enfoque terapéutico individual en el servicio. ¿Bien? En la endoscopía digestiva alta, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Alguna alteración estructural? Alteraciones estructurales, ¿no? En la mayor parte de casos buscamos una neoplasia inicial, temprana, tratable, manejable, recetable y curable, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. Tenemos que ver siempre la epidemiología del cáncer en relación a los antecedentes personales y a la epidemiología local. ¿Bien? Es un método diagnóstico de alta sensibilidad y especificidad para la detección de úlcera péptica, esofagititis por reflujo y cáncer gástrico, dado que alrededor de los 40% de pacientes hay una causa orgánica, hay que hacerle hay que realizar una endoscopía y una ecografía digestiva antes de iniciar el tratamiento. Bien, entonces está recomendado hacer la endoscopia a los pacientes que tienen síntomas. De nuevo, un flipograma bonito que nos muestra cómo investigar la dispepsia de acuerdo a los grupos etarios, ¿sí? Y a las características propias de cada edad y de cada país. ¿Sí? En Colombia se ve que se empieza a hacer la endoscopía en edades más tempranas, porque nuestros estudios epidemiológicos probablemente han dado que se han hallado cánceres tempranos o avanzados en pacientes con menor edad, ¿verdad? Más jóvenes. Entonces la dispepsia se puede llegar a estudiar en pacientes más jóvenes. De nuevo, dispepsia no investigada, pedimos diagnóstico no invasivo, por ejemplo, en este caso para el Helicobacter pylori, se erradica, si no mejora se pide una endoscopía, si la endoscopía es negativa se lo cataloga como dispepsia funcional y dentro de la dispepsia funcional la catalogamos en cuál de los dos grupos. Tiene el dolor, predomina el estrés postraumático. Si tiene el Helicobacter pylori se vuelve a tratar. Y si tiene una dispepsia secundaria A, se trata un problema que se puede encontrar dentro de la endoscopia, ¿no? Entonces, estos movimientos son los que usamos casi todos los días en la gastroenterología y está bueno que lo tengan a mano y disponible para que lo empiecen a razonar y pensar en su práctica clínica cuando haya un momento lo utilizan, ¿no? Muy bien, los síntomas principales ya dijimos: dolor epigástrico, sensación de pirosis o ardor, pesadez y saciedad precoz. De nuevo, manejo, lo vamos a dejar para que esté el libro, es lo mismo que pasa en la dispepsia funcional. Acá nos posicionamos, ¿sí? Este es un paciente con plenitud postprandial, se le hace un examen físico detallado, una buena anamnesis, tiene signos de alarma, sí o no. Si no tiene signos de alarma, considerar terapia empírica, lo que les había dicho hace un momento. Bueno, ¿cuál es el principal síntoma? La acidez del dolor. Tratamos la acidez del dolor, paciente de 20 tantos años, sin factores de riesgo, sin pautas de alarma. No es necesario hacer una endoscopia, ¿verdad? Entonces le hacemos un descarte o no de Helicobacter y se trata, y si no, consideramos terapia empírica, ¿sí? Si tiene signos de alarma, se hace una endoscopia. ¿Qué se identifica? Se identifica algo, sí, que se trata lo que se ha identificado y se vuelve a preguntar. Bien, se puede ver que dentro del estudio de la dispepsia funcional siempre hay que pensar y descartar o tratar el Helicobacter. Bien. Lo que voy a dejar, van a poder descargar las diapositivas para tener a mano y estudiar para el examen. ¿Sí? Algún flipograma para entrar, qué hacer, cómo se llama, cuáles son los síntomas que predominan en este tipo de dispepsia o en el otro. Sí, cosas importantes como para que puedan saber. El tratamiento de la dispepsia funcional, ¿sí? Una buena relación médico-paciente. Sí, hay veces que vamos, ya están yendo al hospital y ven, ¿no? Toda la gente haciendo fila a un médico y todos los demás estamos sentados, ¿no? Entonces, la relación médico-paciente es algo que ustedes tienen que aprender, a que el paciente les tenga confianza, ¿sí? Les tenga cariño, como para que puedan sentirse ayudados. El paciente viene ya enfermo, con un dolor, con un sufrimiento, ¿verdad? El trato o la relación médico-paciente tendría que ser la mejor posible para que el paciente sea bien atendido, se sienta confortable, reconfortado, apoyado, contenido, y que reciba, pues, aunque sea una palabra que pueda causar un efecto hasta curativo o de mejoría de síntomas, ¿verdad? Entonces, en este caso, como no tenemos una causa orgánica, entendamos que tenemos que trabajar en la confianza. Una buena relación médico-paciente, por eso está en negritas, es importante, ¿sí? Hay que manifestarle a los pacientes que su problema es
después de haber estudiado, obviamente, todas las posibilidades de riesgo, no es algo grave. Buscar tranquilidad. Hay casos en el que, como hemos visto al principio en la fisiopatología, en el eje intestino-cerebro hay un montón de mediadores, ¿sí?, biológicos, endócrinos y neurotransmisores que van a sensibilizar al paciente. Y si nosotros bajamos el nivel de estrés con confianza, con una buena relación médico-paciente, podemos controlar o llegar a mejorar esa posibilidad de efecto o de causa-efecto a nivel de los neurotransmisores y el sistema hormonal, ¿bien?, del eje intestino-cerebro. Derivar a salud mental, siempre hay pacientes, ¿no? Siempre hay pacientes que tú ya has logrado estudiar, has diferenciado, has estratificado, lo has tratado y persiste. Así pues se acompaña siempre del componente psicológico, ¿no? Entonces hay que hacer un screening y hay que pensar que si orgánicamente no está mal y no responde a una primera terapia, digamos, a nivel gastrointestinal, hay que ver la posibilidad de un apoyo psicológico o psiquiátrico. Bien. Mejorar los hábitos dietéticos, la masticación, el tiempo del horario y la selección de alimentos. ¿Cómo tratamos? Con IDPs, esto lo vamos a ver seguro más adelante en medicina interna y demás. Neuromoduladores, la nitroglicina, dosis bajas, nitrazapina, levosulfirina y rifaximina para mejorar el crecimiento bacteriano. Muy bien, acá hay un poco de bibliografía de la presentación. ¿Alguna pregunta dispersa, chicos? Clasificación, signos y síntomas importantes, ¿cuáles son? Según Roma, ¿cuándo, qué signos o cómo debería ser la presentación clínica del paciente? Manifieste síntomas cardinales los últimos 6 meses y que tenga por lo menos 3 semanas en los últimos 3 meses. ¿Verdad? Estos síntomas es una dispepsia. Funcionan sin hacer otros. ¿Ok? ¿Más preguntas? Bueno, siguiente tema, Helicobacter pylori, va a ser una presentación rápida, es un bacilo, ¿sí? Espirilo, gran negativo, mide entre 3 y 0,5 micras, es microaerófilo, habita en el estómago e intestino y es un catalasa y oxidasa positivo, ¿no? La figurita, este microorganismo vive, tiene se ubica dentro del estómago, en el antro, y tiene la capacidad de infectar y de sobrevivir dentro de nuestro estómago, ¿verdad? Para esto usa mecanismos de vigilancia, que son los polisacáridos o adhesinas que se encuentran en la superficie. Aquí tenemos el Helicobacter que está adherido a la superficie celular del epitelio gástrico a través de las adhesinas, ¿sí? Tiene la capacidad de secretar ureasa que va a convertir el medio ácido en un medio alcalino para que pueda sobrevivir. ¿Bien? Tiene citotoxinas que van a causar el efecto de lesión, ¿sí?, del daño celular dentro de la célula, de la mucosa gástrica, a través de proteínas coagulantes y vaporizantes, ¿sí? La patogenia, cómo es que el Helicobacter produce daño a nivel celular. Entonces, si el Helicobacter llega al estómago, ¿bien?, atraviesa la barrera de moco moviendo los flagelos que tiene. Recordemos que esta mucosa gástrica por encima de la barrera de moco es ácida o alcalina. Ácida, ¿no? ¿Cuánto más o menos? El pH gástrico es de 3 a 4. Menor a 4, ¿verdad? Entonces en ese pH esta no podría vivir, ¿sí? No podría vivir. Entonces, ¿qué hace? Produce ureasa alrededor y crea como una protección, una barrera, ¿sí? Esta ureasa que produce le va a permitir atravesar o llegar a la membrana de moco, donde ya el pH empieza a bajar, ¿sí? Recordemos que en el estómago hay un mecanismo de secreción de moco y bicarbonato de protección, y encima del moco pues está la mucosa o el pH ácido, ¿no? Y debajo no, porque dañaría las células. Entonces atraviesa esa capa de moco, protegido por la ureasa que produce,
y llega a la superficie similar. Entonces tenemos una colonización bacteriana postinfecciosa, o sea, ingresa al tubo digestivo. Aquí hay ácido, secreta ureasa y se defiende, se protege y con sus flagelos empieza a meterse dentro de la capa de moco hasta ubicarse sobre la superficie del epitelio gástrico. Bien, capa de moco, epitelio gástrico y ácido. ¿Ok? Entonces, en este lugar, a través de las adhesinas que ya vimos, ¿sí?, que las adhesinas se van a adherir a las células y luego van a empezar a producir su efecto dañino, por decirlo de alguna manera, a través de sus citotoxinas, ¿sí? Baja y capa, ¿verdad? Los vaporizantes y demás, que van a promover el proceso inflamatorio. Acá van a producir, acá se pegan, se adhieren y luego empiezan a hacer la activación del proceso inflamatorio mediado por neutrófilos, mediado por linfocitos, interleucinas y demás, y van a producir un proceso inflamatorio generando apoptosis celular, ausencia de regeneración, y van a hacer que se empiece a producir pérdida de continuidad en la mucosa gástrica, empezando a producir primero inflamación, ¿sí?, gastritis, luego erosiones y posteriormente lesiones más profundas que van a convertirse en úlceras. Entonces, el úlcera péptica está asociado al helicobacter por este mecanismo que acabamos de ver. Entonces, las fases del patógeno es colonización bacteriana, invasión y adhesión al epitelio y daño inflamatorio y su ¿okay? Muy bien. Acuérdense que puede ser complejo. Y acá tenemos de nuevo el dibujito: infección, migración hacia la superficie, adhesión y daño inflamatorio con lesiones de la mucosa del epitelio gástrico. La epidemiología, casi la mitad de la población mundial está infectada con Helicobacter pylori, el 50% según datos de la OMS. Es causa de gastritis crónica, ¿sí?, y puede originar úlceras pépticas y cáncer, adenocarcinoma, linfoma mal y otras. ¿Sí? En 1994 fue catalogado como cancerígeno tipo 1 y sus reservorios son los humanos exclusivos. Acá vemos un poquito, un dibujito donde se ve la población mundial y se ve que el 50% tiene Helicobacter. Vías de transmisión, cosa importante para hacer prevención y para conocer, ¿no? Transmisión de persona a persona, sí se ha visto que se produce en contacto domiciliario con padres y hermanos. La forma de contagio es oral, o sea que tiene que haber contacto de heces fecales con algo que se va a llevar a la boca o que se va a ingerir, agua o alimentos sólidos, ¿verdad? Entonces la higiene de manos, el lavado de manos es muy importante. Se encuentra en la materia fecal y va a infectarse con estudios, porque acá hay una revisión que puse. En México, en 2017 se ha aislado el Helicobacter pylori dentro de la placa de México. O sea que puede haber con la presentación y demás, sale y se aloja en estos lugares. El estudio que pasa uno de ustedes cuando estén en una sala, se le ocurre que empieza a hacer aspirados, limpiezas o lo que fuera, puede aislar el Helicobacter y demostrar que si la población de 200 pacientes que ha tenido placa dental, tantos han dado positivo al Helicobacter, se le ocurre a y era bien. Miren todos los lugares donde podemos tener contacto con el Helicobacter. ¿Sí? Los mejores amigos, lugares con aguas hervidas. ¿Esto a qué se les ocurre? ¿Han ido al molino? ¿Han visto? Sí, bonito, ¿no? Entonces, mira, allí hay una fuente de contagio muy impresionante. Al lado tenemos ¿no? cositas, y a ver, me pongan. Entonces, la gente se pregunta, ¿dónde me contagio? En todos lados. Eso parece lo que sale del molino, pero acá las moscas también, se ha visto que las moscas se posan en lugares y pueden llegar a transmitir el Helicobacter, ¿no? Posarse un alimento en la casa y demás. Las verduras, el cultivo con agua contaminada, y acá se va al río y del río van a las plantitas, la lechuga de la casera del mercado, va a la mesa y ya, pues, ¿no? Los animales se ha visto que también pueden ser transmisores, no se vuelvan locos, pues
Hay estudios que dicen que sí, los perritos, los gatos y ellos, ¿cuáles son los signos y síntomas? Dispepsia. Pues ya habíamos dicho, ¿no? Dispepsia igual erradicar, pensar en Helicobacter. Erradicar, si es positivo, se hace erradicar, si es negativo, se trata empíricamente, si es orgánico, buscamos, ¿no es cierto? Entonces, síntomas dispépticos, sensación de llenura o saciedad precoz, distensión abdominal, sensación de que tienen hambre. Eso es algo que lo van a ver seguro. No tengo hambre, doctor, tengo un vacío, siento un vacío. Bien, náuseas leves, pérdida de apetito, eructos frecuentes. El diagnóstico, de acuerdo a los nuevos criterios, se sospecha de dispepsia funcional, se debe investigar y tratar el Helicobacter. La indicación más frecuente de erradicación en la práctica de la dispepsia no investigada será testear y tratar. ¿Bien? Test antígeno. Y acá vemos de nuevo el Helicobacter posado en su barrera de ureasa, adherido a la mucosa gástrica y empezando a producir la lesión gástrica y un micrófono. Diagnóstico laboratorial, inmunológico y clínico. ¿Bien? Laboratorial, por microscopía, prueba de ureasa, inmunológico, serología, buscar anticuerpos, detección antigénica en materia fecal. ¿Qué es un antígeno, chicos? La respuesta que genera el cuerpo ante algún organismo que ingresa. ¿Todos de acuerdo? En realidad, Antígeno. el antígeno sería una molécula extraña Un que cuerpo extraño parte de algo que viene al organismo y desencadena una respuesta inmune, o es capaz de desencadenar una respuesta inmune. Entonces el antígeno puede ser una bacteria, el Helicobacter, o parte de una bacteria, cápsula de Helicobacter, pared bacteriana. Generalmente los antígenos no son las proteínas más importantes de las bacterias. Sí, bacterias, virus, parásitos o cualquier cosa. En acá, la prueba del aliento, ¿en qué entraría? ¿En Laboratorial. Sí, laboratorial. ¿Sí? La detección del carbono, carbono 14, que se pega a la ureasa y eso por un proceso se logra expirar a través de los pulmones, ¿sí? De anhídrido carbónico. Microscopía, tomas la muestra y le encuentras al Helicobacter. ¿Sí? Sacan la muestrita, ¿viste? Le hacen endoscopía, llevan la muestra a la oreja. Prueba de ureasa. Se le dice a la persona que coma, trague, ¿sí? Una cápsula cargada de un marcador, de un radioisótopo o de una molécula cargada con carbono 14 o 13, ¿sí? Que se une a la ureasa, y como la ureasa o la bacteria produce ureasa, se pega, se difunde a través de la circulación y llega a los pulmones y este es expulsado. Como está marcado, un aparato detecta cuánto carbono pegado a la ureasa se encuentra y los valores te dan que si es positivo o es negativo. ¿Sí? Es uno que tiene alta sensibilidad y especificidad, incluso a veces superior al de los métodos directos por endoscopia. ¿Sí? Y el cultivo, que se toma la muestra de un aspirado gástrico o una muestra representativa y se cultiva en un cultivo de agar sangre y se ve el crecimiento de las bacterias y se puede hacer el diagnóstico. Se ven a los 2 días, a los 7 días, mira, ha crecido el Helicobacter positivo. ¿Sí? La microscopía se ve en el microscopio, se le hace la tinción y dice, mira, acá hay un Helicobacter positivo. En la prueba de ureasa, si el valor, la cantidad de carbono 14 con ureasa es por encima de un valor titulado como normal, puede ser 50, también decimos que es positivo. ¿Bien? Inmunológico, serología. ¿Qué busca la serología? Anticuerpos. Los anticuerpos, para hacer diagnóstico, por ahora no se están usando, no se usan, no se recomiendan, sino más bien solo para hacer estudios epidemiológicos, ¿no? Para ver cuántos se han contagiado. A ver, de acá nos hacemos una serología para el Helicobacter, a ver cuántos hay, ¿no? No quiere decir que es una infección aguda, puede ser una señal de que ha tenido en algún momento, por el IgM, IgG y demás, ¿verdad? Pero se hace para estudios epidemiológicos, la detección antigénica también ya dijimos, y la endoscopía, que nos puede mostrar características endoscópicas de la infección por el Helicobacter. Muy bien, entonces acá de nuevo, técnicas invasivas,
La prueba rápida de ureasa no es el test de aliento. La prueba rápida de ureasa es un estudio en el que se toma una muestra por biopsia de la mucosa gástrica y se introduce un reactivo que va a detectar ureasa y según esto por cromatografía va a tomar un color diferente al inicial y eso va a dar como positividad, o sea que es cualitativo, ¿verdad? Va a cambiar de color y con eso vamos a ver. El análisis histológico, ya dijimos, cultivo y el PCR, ¿no? El molecular para aislar la información genética del helicobacter. Técnicas muy masivas, el prueba de aliento con urea 13 y 14, con carbono 13 y 14, pruebas citológicas y detección de antígenos hematobióticos. ¿A quién tratar? Úlcera péptica, dispepsia no investigada, menores de 55, dice acá, ¿no? La metodología no la puse, pero en general podrían ser menores de 30 años. ¿Sí? Esto vamos a variarlo, lo voy a corregir. Con esta estrategia, testear y tratar. ¿Bien? Manejo diagnóstico, la dispepsia funcional, antes de iniciar tratamiento, pacientes que van a requerir AINES, los que vienen de forma mal, los que van a ser sometidos a una resección endoscópica, un proceso quirúrgico, una gastritis atrófica, metastasis intestinal, anemia y una lista larga. Formas de tratamiento, acá tenemos varios esquemas, se los dejo para que lo vean y lo conozcan, no es todavía el momento en el que van a empezar a prescribir, sino para que lo tengan como referencia, primera línea, segunda línea, tercera línea y más líneas ahora que se están apareciendo. ¿Sí? Los objetivos, qué hacemos cuando hay alergia a la penicilina. Y por último, el flujograma, ¿sí? 2022. Que es lo que se está recomendando, aprendizaje selectivo, población sintomática, menores de 40 años sin factores de riesgo, se puede hacer con métodos muy masivos, ¿ya? Detectar el helicobacter a través del medio del linfo o antígeno material de casa. Si da positivo, erradicación, ¿bien? Alternativas según disponibilidad, desde expirado o endoscopía con test de ureasa. ¿Sí? Tenemos otras alternativas, menores de 40 años, altos o mayores. Menores de 40 años con factores de riesgo, siempre endoscopía, ver si tienen o no características de malignidad, ¿sí? A todos, con el protocolo de sí. Y a todos tratar y hacer un control post-tratamiento, ¿bien? Para ver que ese paciente que no tenga helicobacter, el cual puede volver a infectarse en cualquier momento cuando vaya a morir y se acerca ¿no? Con el puente. Y bueno, acá tenemos algunas cosas que marcan de medicamentos y eso es todo.